Hola, ¿cómo están? Para nosotros es un placer estar acá. Estamos en las oficinas de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, dando inicio a una nueva actividad que tiene que ver con los podcasts de la salud de la mujer y particularmente hoy vamos a hablar sobre un gran importante tema que es la endometriosis. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Hola Aníbal, hola a todos, súper contento de estar aquí en esta actividad nuevamente del capítulo de cirugía mínimamente invasiva de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y en este caso en esta patología tan frecuente, tan importante como es endometriosis, que nos permitirá extender y difundir aún más los conocimientos con respecto a esta patología para las pacientes. Todo esto se enmarca un poco en lo que trabajamos con un grupo importante de colegas y colaboradores, ¿no es cierto?, durante el año pasado para tratar de conformar las primeras guías clínicas, las primeras orientaciones técnicas de esta enfermedad, que creemos le dieron un salto adelante en cuanto al manejo, pero aún nos queda mucho por hacer y también vamos a hablar de eso durante esta presentación. Así es que Nacho, cuéntame un poco cuál es tu visión en el fondo de la endometriosis en cuanto a los términos generales. Lo importante de esta es una enfermedad, el primer concepto es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que lamentablemente, como muchas enfermedades tenemos en la vida, es para toda la vida. Y en ese contexto es importante entender que el tratamiento va a ser de largo plazo y está caracterizada por esta implantación que es anormal de este tejido que habitualmente, como vamos a ver en la pantalla, que es el endometrio que está dentro de la cavidad uterina, se implanta fuera de la cavidad uterina en fundamentalmente la pelvis y algunas veces en otros territorios más extraños como la parte abdominal, torácica, etc. Claro, ahí hay como dos cambios bien importantes que tú mencionaste, que hay un cambio paradigmático, una enfermedad que era locorregional, ¿no es cierto?, que estaba en la pelvis, hoy día cambió esa visión y tenemos que tratarla en todos sus aspectos como una enfermedad crónica, dar tratamientos seguros, eficaces, de largo aliento, que sean económicos, que sean asequibles. Pero también el apoyo hacia las mujeres que sufren estas patologías también tiene que ser multidisciplinario, tal como sería la hipertensión, la diabetes, que no solamente el endocrinólogo viene a dar una respuesta, sino que un conjunto de profesionales de la salud tenemos que dar cuenta y contener esta enfermedad. Y aquí también el llamado, ¿no es cierto?, a las autoridades, a los tomadores de decisiones en cuanto a dar apoyo a estas pacientes. Y en cuanto a la fisiopatología, tú bien señalaste que se caracteriza por ser tejido endometrial fuera del útero. Y la particularidad de esta enfermedad es que desconocemos la historia natural de la enfermedad. Y como desconocemos la historia natural de la enfermedad, eso nos dificulta establecer diagnósticos que sean precoces, eficaces y tratamientos también precoces y eficaces. Y ese es un desafío que tenemos como científicos, ¿no es cierto?, de dar una respuesta a esta forma de la enfermedad. En cuanto la conozcamos, vamos a poder también hacer tratamientos que sean mucho más precisos. Entonces, dentro de eso, pareciera ser que la fisiopatología, que es la forma como se crea la enfermedad, está muy relacionada con la menstruación retrógrada. Todas las mujeres tienen algún grado de menstruación retrógrada, en el cual cuando descama el endometrio y la mujer tiene esta menstruación que va hacia el canal vaginal y después a la copa menstrual o a la toalla higiénica, también regurgita a través de las trompas, cae a través, como se llama, al peritoneo, a la cavidad pélvica, y eso genera algún grado de disconfort, molestia, pero en algunas mujeres este tejido no logra ser removido por el sistema inmunológico y lamentablemente empieza a implantarse y generar esta enfermedad. Y eso es súper importante de entender y por eso hay muchas causas que están relacionadas con este aumento de la menstruación retrógrada y que podrían aumentar el grado de implantación de endometriosis. Claro, haciendo parte un poco de lo que tú señalas, en el fondo creo que ahí está la clave. En tus palabras recojo este evento normal de la menstruación retrógrada, pero ¿por qué algunas mujeres ese tejido no logra ser absorbido, fagocitado y controlado por el aparato inmune? Y probablemente ahí está la clave para entender por qué algunas pacientes desarrollan la enfermedad y otras no. Y eso es súper interesante desde el punto de vista científico porque cada vez vemos que hay más mujeres que padecen esta enfermedad. Una siempre dice que quizás hay mayor diagnóstico, pero pareciera ser que no solamente mayor diagnóstico, sino que hay una mayor prevalencia de esta enfermedad.
Y sabemos que hay algunos números, incluso 176 millones de mujeres en el mundo padecen esta enfermedad. Si uno lo calcula en porcentaje, más o menos entre un 10 y un 15% de las mujeres que están en edad fértil tienen esta enfermedad. Y siempre, lamentablemente, dependiendo del país donde estemos situados, el diagnóstico, lamentablemente, llegamos tarde, en alrededor de 6 a 11 años. Y Aníbal, como tú sabes, también hay problemas. Un problema es el dolor y el otro problema es la fertilidad. Claro, en el grupo particular de las pacientes infértiles, es llamativo que 1 de cada 2 pacientes tiene esta patología. O sea, cuando entra una paciente a mi consulta, yo soy especialista en medicina reproductiva, tengo que tener siempre eso en mente, ¿no es cierto? Una sí, una no, una sí, una no. Eso habla de la masiva envergadura, de la cantidad brutal de pacientes que están con esta enfermedad. Y nuestro desafío como operadores de salud es poder diferenciar, bueno, quién sí y quién no. Y también vamos a hablar de eso un poco más adelante, cómo nosotros tenemos herramientas para poder diferenciar estas dos pacientes. A veces es más fácil y más llamativo y otras veces puede ser más difícil. Todo eso se traduce, esta dificultad en el diagnóstico, en este retraso que tú muy bien nos señalabas. En Chile no tenemos cifra. Yo tengo algunos datos todavía no publicados que al menos en nuestra región el rezago es 8 años o más. Y esto es equivalente a lo mismo que tú has publicado y lo que autores internacionales también han publicado, que hay un rezago entre 7 a 12 años. Yo les invito un minuto a empatizar, ¿no es cierto?, con estas pacientes que tienen una enfermedad que muchas veces es invalidante y que tienen 10 años sin diagnóstico. Parece ¿no es cierto?, un castigo extra a los pacientes sobre el cual tenemos que trabajar. Más aún porque sabemos que también de cada 5 pacientes, 4 va a tener sintomatología invalidante, afectando su calidad de vida, su desarrollo profesional, sus actividades deportivas, laborales, de pareja. Y eso obviamente le genera una carga extra a lo económico, que ya sabemos que también tiene un rol importante en las dificultades de manejo de esta enfermedad. Y así es por eso que a nosotros nos ha interesado como médicos, como académicos, como parte también de la ciencia, de entender este misterio de la endometriosis. Y no solamente nosotros, sino que en todo el mundo. Si uno ve las publicaciones, como tú sabes, Daniel, las publicaciones científicas respecto a esta enfermedad han aumentado, pero ostensiblemente. O sea, si uno ve el reporte de las publicaciones científicas, una curva exponencial hacia estos últimos años, de los últimos 2 años, de la cantidad de publicaciones científicas en todo el mundo que están tratando de entender de cómo diagnosticar precozmente, cómo ver los factores de riesgo, cómo ver cómo poder hacer el diagnóstico y, por supuesto, cómo ayudar desde el punto de vista del tratamiento. Claro, en medicina en general, pero en ginecología en particular, en los años 70 y 80 hubo un esfuerzo muy importante económico por generar anticoncepción segura, ¿no es cierto? En los años probablemente 90 y 2000 se trabajó muy fuertemente contra el cáncer, particularmente contra el cáncer cervicuterino y la vacunación, que hoy día afortunadamente es un estándar de manejo en los países desarrollados. Pero hemos tenido un cambio, afortunadamente, paradigmático, en donde ya no nos enfrentamos tanto a la mortalidad, sino que hay un nuevo concepto que son los años de vida perdidos o los años de vida ganados. Y esta es una de las enfermedades que genera mayor carga hacia las mujeres en cuanto a años de vida perdidos y también genera un costo importante en cuanto a licencias, discapacidad de la población y costos económicos que en Estados Unidos se han valorado en billones de dólares. Así que también ahí tenemos un desafío que la ciencia ha ido cogiendo para tratar de dar respuesta, ¿no es cierto?, a las necesidades de los médicos, pero particularmente de los pacientes. ¿Y qué pasa un poco, extrapolando estos conceptos, Nacho, en Chile? ¿En qué estamos en el fondo y qué pasa en nuestro país? Esa es una excelente pregunta, Aníbal. Yo creo que, por suerte, de a poco se ha ido ya capitalizando un poco esta importancia de ver esta enfermedad como un problema a nivel nacional, y es así como la Fundación Chilena de Endometriosis, que son mujeres que tienen esta patología, se han agrupado y organizado muy bien, han logrado, en conjunto con la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, con las múltiples universidades, lograr entender de lo importante que es ese problema y lo importante de comunicarlo, de expresarlo, de aterrizarlo en la sociedad y como tal como tú dices, de cómo afecta globalmente a la mujer.
desde su parte laboral, que no puede ir al trabajo, su parte familiar, que tiene problemas con la relación con su pareja, y por supuesto el dolor es una tortura crónica que a cualquier ser humano genera un trastorno en su vida, y esto, como dijimos, en forma crónica a largo plazo. Por eso es tan importante lo que se ha ido logrando de poder exponer este problema a la sociedad, y la idea es ir tratando de resolverlo. Claro, y también siempre hemos conversado muchas otras veces de que la enfermedad está como en un momento, en un momentum, ¿no es cierto? En donde sabemos que hay 300, 400 mil mujeres en Chile, pero todas estas entidades que tú bien señalaste están convergiendo y hemos... nosotros aportado un granito de arena, pero obviamente esto es un momento muy fuerte en donde generamos las guías clínicas o la orientación técnica de manejo para las pacientes, y esto sincrónicamente está avanzando con la ley de endometriosis y probablemente migrar hacia algún sistema que permita a estas pacientes tener una cobertura que sea robusta y permanente en el tiempo, en un enfrentamiento, como ya tú bien señalabas al principio, como una patología crónica que acompañe a la paciente en su ciclo vital, en todas sus etapas, ¿no es cierto? En la mujer adolescente, probablemente con el dolor, en la mujer que ya está un poco más avanzada a su edad, en torno a los 30 años, en los aspectos reproductivos, y la paciente que está un poco más allá a buscar una solución definitiva de esta enfermedad tan complicada. Y es así como, tal como dijiste, Aníbal, yo creo que en relación a todo este, ¿cómo se llama?, conglomerado de organizaciones, la Fundación Chilena de Endometriosis, la sociedad, las universidades, empezamos a crear esto de lograr, y junto con el Programa Nacional de la Mujer del Ministerio de Salud de Chile, se empezó a crear la importancia de crear algún documento. Y es así como, en base a esa organización y a ese esfuerzo, se creó este documento de las orientaciones técnicas para la atención integral de la mujer con endometriosis, que es el primer granito de arena, ¿no? Es el primer como documento oficial que nos permite empezar a avanzar. Claramente nos falta mucho, pero es un gran documento donde trabajamos incansablemente con las distintas organizaciones, con distintos profesionales a nivel de todo Chile, de tanto de la parte ginecológica, de medicina interna, de kinesiología, de fisiatría, etcétera, etcétera, para poder lograr plasmar los problemas y tratar de generar esta primera guía que nos permite ir orientando el trabajo en forma sistemática para atender a estas pacientes. Claro, un poco develando ahí secretos, ¿no es cierto? Cuando hicimos este trabajo no sabíamos qué hacer. Hacíamos una guía clínica, hacemos una orientación técnica, ¿cómo lo enfrentamos? Porque era un problema que en Chile, como tú bien señalaste, no tenía una contención, no tenía bordes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí fue cuando decidimos hacer una orientación técnica, que era una etapa preliminar, una guía clínica, pero también era más amplio en su quehacer y en su actuar. Y también ahí fue cuando decidimos, bueno, hacemos algo entre pocos, entre muchos, y tomamos la decisión, ¿no es cierto?, de ampliar este grupo a casi 73 especialistas. Y eso fue un desafío. Muchos nos dijeron que era una locura, tantos como nos íbamos a poner de acuerdo, pero gracias obviamente al liderazgo de Ignacio, yo también participé muy fuerte en eso, y otras personas que fueron muy importantes, logramos sacar a flote, ¿no es cierto?, este proyecto que nos tomó un montón de trabajo y horas, ¿no es cierto?, de pestaña y de trabajo nocturno a costa de nuestras familias, que aprovechamos de agradecerle, ¿no es cierto?, por darnos esta oportunidad de haber podido desarrollar esta importante tarea. Y lo interesante, como para recapitular, es que estas orientaciones, ustedes las pueden buscar, como se llama, por internet, como orientaciones técnicas de la endometriosis, y también esta publicación que tratamos de hacer un resumen en la revista chilena de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, en el cual pueda acceder todo el mundo para poder, como se llama, interiorizarse con respecto a esta enfermedad. Y también yo encuentro que es importante que porque esto lo comenzamos en el 2021 empezamos a trabajar y fue transversal, o sea, estuvimos con la administración anterior, con el doctor Neira, y después con el cambio de gobierno, después con el doctor Rubio, y se siguió esta línea que yo creo que son las cosas importantes. Cuando los problemas son importantes a nivel nacional, tiene una política de Estado, y eso da lo mismo que gobierno esté, sino que sigamos en la misma línea de atender mejor a nuestros pacientes.
Claro, comparto plenamente. Nosotros cuando venía el cambio de administración nos asustamos mucho porque dijimos, bueno, todo este trabajo tal vez se va a ir o va a ser no priorizado porque viene precisamente de otra corriente política. Nosotros no somos políticos, somos obviamente técnicos y esto nos generaba mucha incertidumbre, pero como muy bien dice Ignacio, esto fue acogido por las autoridades actuales y fue empujado con fuerza, nos costó, como todas las cosas importantes, ¿no es cierto?, cuestan trabajo, pero logramos, ¿no es cierto?, sacarla adelante y eso yo creo que también le da una validez doble, ¿no es cierto?, que dos administraciones hayan empujado con fuerza este proyecto, yo creo que le da un doble mérito y un reconocimiento transversal, independiente, ¿no es cierto?, de ideología y de política, que los pacientes no tienen idea de estos temas y al final son lo más importante para nosotros. Y la FUCHEN, la Fundación Chilena de Endometriosis, yo creo que es fundamental. Ustedes como pacientes, yo creo que son la gran fuerza de cambio y yo creo que ellos nos ayudaron y ellos generaron esta instancia para poder lograr sacar esta guía. Así que yo creo que siempre lo hemos tenido y han colaborado enormemente. Así que yo encuentro extraordinario la FUCHEN, cómo ha funcionado y cómo ha seguido creciendo en el tiempo. Claro, obviamente ahí recojo las palabras de Ignacio de hacer un reconocimiento, aprovechamos a través de las cámaras, ¿no es cierto?, y de agradecerle. Ustedes son las principal afectadas por esta enfermedad, nosotros colaboramos, pero la fuerza de los pacientes en estos momentos que hablábamos es muy importante. Sin esa instancia, que es la más importante, que son quienes sufren la enfermedad, probablemente no se generan cambios en las políticas públicas. Y en ese sentido, valga la redundancia, agradecerle, ¿no es cierto?, por el esfuerzo, el empuje y la tenacidad en esta patología. Y Nacho, a lo mejor tratar de aterrizar y explicar un poco por qué esta enfermedad, o por qué crees tú que pasan 10 años, o 8 o 7, X años, hasta que se establece el diagnóstico. Esto es mucho más tardío de lo que pasa con los cánceres, es mucho más tardío que lo que pasa con las enfermedades, incluso neurodegenerativas. ¿Por qué una enfermedad como la endometriosis nos demoramos tanto? Claramente nos falta voluntad. No, claramente que no. Yo creo que hay distintos pilares que van generando eso. Uno, el avance tan lento y progresivo, insidioso que se va generando, y estos síntomas tan inespecíficos que no son que cuando uno tiene un corte en un dedo, en una mano, uno sabe perfectamente dónde le duele. Lamentablemente, Aníbal, como sabemos, en la anatomía, la inervación pélvica genera que se mezclen estos distintos órganos, la parte ginecológica, la parte gastrointestinal, la parte urológica, la parte pisopélvico, músculo esquelética, y eso va generando una dificultad en los síntomas que se van relacionando unos a otros. Y es por eso que muchas veces vemos estos síntomas en específico que pacientes probablemente están estudiándose en gastroenterología por colon irritable y la verdad es que su principal factor es la endometriosis. Efectivamente, y también a eso se suma el hecho que no tenemos marcadores específicos. El ejemplo clásico, ¿no es cierto?, una enfermedad infectocontagiosa, el HIV. Sabemos, ¿no es cierto?, que es una enfermedad que uno se contagia, genera una infección crónica, ¿no es cierto?, de nuestro sistema inmunológico, pero nosotros tenemos herramientas serológicas que podemos medir. Y eso pasa tal vez con una neumonía, pasa con la diabetes, podemos medir la glicemia, pero aquí no tenemos esa clave, ¿no es cierto? No tenemos esa herramienta, ese termómetro que nos permita decir, esta paciente sí y esta paciente no. Hablamos de que habían cientos de publicaciones o miles de publicaciones por año que están tratando de develar esta incertidumbre y ahí probablemente también tenemos un elemento en el cual avanzar y ojalá llegue, ¿no es cierto?, esta molécula mágica que nos permita decir tú sí y tú no, ¿no es cierto? Claro, sería extraordinario y en eso van las publicaciones que les decíamos anteriormente de lo importante de estudiar, de hacer investigación para lograr obtener estos marcadores como tú dices. Y lo tercero es esta normalización de los síntomas, que siempre está, desde el punto de vista social, muy arraigado, que es normal que te duela la menstruación. Y la verdad que no es normal que haya un disconfort, como que decíamos siempre que hay una menstruación retrógrada, hay una pequeña distensión, pero si hay dolor
hay que tomar antiinflamatorio, hay que quedarse en la casa, tienen que ir a buscar a la mujer al colegio, eso no es normal. Hay algo que no está funcionando y ahí viene entonces la sospecha, tanto desde el punto de vista de la persona como también de nosotros como doctoras y doctores, o enfermeras, enfermeros, etcétera, quien atiende a esa mujer, entender que no es normal que una mujer le duela la menstruación y esté afectando su calidad de vida. Exacto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 5 signos vitales: el pulso, la presión, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y el dolor. El dolor, dentro de todos esos signos vitales, es el único que no podemos medir. No tenemos un termómetro para el dolor. Y ahí entra la subjetividad. Y en particular, nosotros los profesionales de la salud, pero también las madres, las pacientes han ido normalizando, como tú bien dices, el dolor. Así es que desde ya, con Ignacio le hacemos un llamado. El dolor, queridos amigos, amigas, no es normal. Si ustedes ven que una persona tiene dolor en cualquier lugar, en cualquier esfera, esa paciente tiene que ser bien evaluada por un profesional de la salud. En particular, en el dolor pélvico, tiene que ser evaluada por un ginecólogo, una matrona especialista y que ayude a diferenciar. Y luego decir, bueno, esto es normal y le duele, buscar una segunda opinión porque algo subyacente es. Es un grito, ¿no es cierto?, que nos hace el organismo de que algo no está funcionando. Y ese es el dolor. Así es que, como bien decía Ignacio, un llamado a la no normalización de esta sintomatología. Y estos síntomas, lo otro importante es ver cómo van avanzando, porque generalmente la mujer con endometriosis refiere, mira, antes me dolía, antes quizás me tomaba un paracetamol, me tomaba un ibuprofeno, etcétera, pero ahora desde hace un año y medio, ya cada vez se va haciendo más intenso. Y estos síntomas entonces se van haciendo cada vez más severos. Y es importante tomarle, conciencia a eso y por eso es tan importante la investigación. La investigación desde el punto de vista de la primera aproximación, anamnesis, que es la evaluación clínica donde conversamos con los pacientes, donde preguntamos los síntomas dolorosos y, por supuesto, en la parte clínica también el examen físico y ginecológico para poder detectar esta enfermedad. Efectivamente. Y creo que parte importante de este rezago o este retraso en el diagnóstico también tiene que ver con que la endometriosis, desafortunadamente o afortunadamente para quienes no tienen dolor, no tiene una correlación directa entre la extensión de la enfermedad y la sintomatología que tienen. Me explico, nosotros nos enseñaron en medicina, mientras más tos y más fiebre tiene una paciente, más grave es la neumonía, ¿no es cierto? Y eso es válido casi para todas las enfermedades, pero la endometriosis no es así. Tú en tu experiencia, Ignacio, a lo mejor nos puedes contar, pero de repente uno ve una paciente que tiene una enfermedad severa, extensa, 3 focos intestinales, un nódulo vesical, y la paciente a veces consulta por hematuria y tiene poco dolor. Y por otro lado, a veces vemos pacientes, sobre todo las pacientes que son más jóvenes, que pueden tener una sintomatología mucho más aguda, mucho más llamativa, pero al hacer el tamizaje con imágenes no encontramos una enfermedad tan extensa. Y esa disparidad en donde hay pacientes que tienen enfermedad extensa con dolor, pero también enfermedad extensa sin dolor, y el recíproco, poca enfermedad con dolor o sin dolor, nos genera una confusión y una dificultad en el diagnóstico y un retraso en el diagnóstico que también estamos llamados a la acción y a evitar caer en eso. Y, recapitulando con respecto a eso, a la dificultad del diagnóstico, es importante entender que debemos ser bien inquisitivos, de estar pensando en esta enfermedad y que sabemos que, como dijiste anteriormente, 7 a 10 años nos demoramos en diagnosticar esta enfermedad. Incluso hay más o menos porcentajes de 70-75% de que puede haber un diagnóstico erróneo. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. Es importante tratar de buscar centros donde estén especializados en buscar esta enfermedad, donde claramente buscar los síntomas dolorosos y ahí viene un poco lo que vamos a conversar más adelante, lo que es la evaluación en base a imágenes para poder hacer el diagnóstico. Efectivamente, y este diagnóstico, y eso vamos a hablar tal vez en el podcast siguiente, también ha tenido un cambio, porque antes decíamos, bueno, la enfermedad se tiene que diagnosticar con una laparoscopía. Y antes decíamos una laparoscopía diagnóstica que espero, ¿no es cierto?, que esa terminología casi se vaya erradicando, ¿no es cierto?, nuestro quehacer al menos en esta especialidad. Pero hoy día tenemos ciertos pilares
que nos permiten, ¿no es cierto?, seleccionar grupos de riesgo. La clínica particularmente es uno, y las técnicas imagenológicas que vamos a hablar en el próximo podcast. ¿Cuáles, Nacho, crees tú o cómo le dirías tú a los colegas que nos están escuchando, pero particularmente a las pacientes, que tienen que ser los síntomas a los cuales tenemos que prestarle atención y no olvidarlos nunca? ¿Cuáles son como las claves para poder diferenciar estas dos pacientes? Esto es tremendamente importante, Aníbal. Yo creo que muchas veces en medicina se nos olvida que solamente hablando podemos ayudar mucho a tener una evaluación y una detección de esta enfermedad. Y ahí están los síntomas dolorosos, que son fundamentalmente los síntomas relacionados del dolor relacionado con el ciclo menstrual. Y ahí está la dismenorrea, en el cual es una mujer que tiene un dolor en la menstruación. Habitualmente lo catalogamos de 0 a 10, y cuando ya es sobre 7, habitualmente hablamos de una dismenorrea severa. Dispareunia, que es cuando hay dolor en la actividad sexual. Generalmente hay mujeres que refieren que hay un tope durante su actividad sexual doloroso que impide seguir teniendo esta actividad sexual. La disquesia, que es el dolor durante la defecación. Muchas mujeres refieren a este dolor que está relacionado con diarrea o a veces constipación catamenial, que está relacionado con la menstruación. Y la disuria. La disuria es, ¿cómo se llama?, este dolor en la micción, que también muchas veces está relacionado con el ciclo menstrual. Pero importante eso, está relacionado con el ciclo menstrual. ¿Cuáles son otros, Aníbal? Lo que dijo Ignacio es fundamental, pero fíjense ustedes que nos están escuchando, que el principal síntoma que tienen los pacientes es la fatiga crónica. La fatiga crónica, como todo cuadro de dolor crónico, genera algún desbalance, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, en nuestra energía, que hace que los pacientes tengan una dificultad para movilizarse. Este cuadro de dolor crónico probablemente genera una alteración en las catecolaminas, en los neurotransmisores, que hace que estas pacientes tengan una dificultad, un cuadro que va entre la astenia, o sea, la incapacidad para moverse con toda la energía que ellas quisieran, pero también la falta de ánimo que se relaciona con estos cuadros dolorosos crónicos, que también tenemos que prestarles mucha atención. Y no olvidar también el sangrado uterino normal y la infertilidad, sobre la cual ya hablamos. 1 de cada 2 pacientes con endometriosis va a tener esta enfermedad. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es ir conectando los puntos, ¿no es cierto? Bueno, dolor, infertilidad, fatiga crónica, y este también es un llamado para todos los profesionales de la salud, no solamente los ginecólogos. Preguntar. La anamnesis es nuestra principal herramienta para diferenciar grupos de riesgo. Acá no tenemos un test de screening universal, y esa es la instancia en la cual nosotros tenemos que enfocarnos para poder seleccionar grupos de riesgo que después van a ser sometidos a pruebas de tamizaje que son más invasivas y más costosas, sobre las cuales vamos a hablar en el siguiente podcast. Así que tal vez, Nacho, unas palabras de cierre para irnos ahí hasta el próximo capítulo. Exacto. Yo creo, me quedo con... No es normal que a una mujer le duela la menstruación. Buscar siempre los síntomas dolorosos y saber que esta enfermedad es tremendamente prevalente, así como la hipertensión, la diabetes en otras áreas de la medicina. Fantástico. Bueno, nos despedimos por hoy. Los dejamos invitados a nuestro siguiente capítulo que vamos a estar ahí próximamente lanzando. Así es que un abrazo cariñoso. Encantado. Nos vemos.